Y este va a ser el contactor 2. Contactor, el AM2. ¿Ya? Bien, para ver cómo reemplazamos, ¿cierto? Esto. Y acá, a la salida del contactor, vamos a colocar una bobina. Antes de eso vamos aquí a alimentar, ¿cierto? Vamos a alimentar entonces acá con positivo. Y vamos a alimentar con negativo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá positivo, positivo, ¿cierto? Cable positivo. Vamos a tirar aquí este cable hasta acá. Y vamos a colocar este cable que es negativo y vamos a colocar hasta acá. ¿Ya? Entonces, vamos a alimentar primero a nuestro PLC. Fíjense aquí. Ahí. ¿Cierto? Ahí es la salida. Y aquí otra salida. ¿Ya? Y vamos a colocar acá un contactor. En este caso a la salida del PLC. Vamos a colocar ahí, justo ahí, un contactor. Y vamos a alambrar. Que es cable positivo, ¿cierto? Esto, alambramos hasta ahí. Y cable negativo, alambramos hasta acá, ¿cierto? Y este va a ser el contactor KM2. KM2. ¿Ya? Y listo. Veamos si esto funciona. Vamos acá, ¿cierto? Le doy acá y activo, fíjense. Pero no funciona mi contactor todavía. ¿Por qué no funciona? Porque no he programado el PLC. Entonces ahora sí que vamos a hacer la programación, y para hacer una programación vamos a empezar a programar, ¿cierto? Vamos a utilizar aquí diagrama ladder. Por lo tanto vamos a utilizar esto. Va a ser una programación simple. Hoy día solamente en la siguiente clase seguramente voy a explicar en qué consiste esta programación, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá positivo, negativo, positivo, ¿ya? Y negativo, una línea de alimentación negativa, ¿ya? Bueno, y acá vamos a colocar un diagrama, ¿cierto? Que este es la simbología. Esto se conoce como diagrama ladder, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí la simbología y vamos a colocar acá contacto. Vamos a buscar solamente contacto normalmente normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado. También vamos a realimentar, si se dan cuenta. Esto vamos a tener que realimentar acá, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? La salida que vamos a colocar acá. Entonces ahora sí que cableamos. Esto lo estamos haciendo a través de un software, ¿ya? Normalmente los PLCs traen un software en donde yo voy a programar, hacer una programación. En este caso, esto se conoce como programación ladder, ¿ya? En donde yo voy a programar, ¿cierto? Cómo es que va a funcionar este equipo, ¿ya? Entonces acá le voy a dar las direcciones. Este PLC, todos los PLC tienen distintas direcciones de entrada y salida. En este caso, este PLC, las direcciones de entrada es del I1 hasta el I8 y las direcciones de salida van del Q1 al Q4. Por lo tanto, eso es lo que voy a colocar acá. En la primera botonera S2 está, ¿cierto?, conectada en la dirección de entrada I1 o en la entrada I1, ¿ya? La segunda botonera S3 está conectada a la entrada I2, por lo tanto ahí colocamos I2. La salida
el contactor está la salida de mi PLC, que es la salida Q1. Ahí está conectado el contactor KM2. Ahí está el KM2, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá, este va a llamar Q1, porque esa es la salida que yo quiero activar, ¿ya? Y como es una realimentación, siempre aquí como es realimentación va a tener el mismo nombre de la salida, por lo tanto eso va a ser Q1, ¿ya? Y ahí tengo mi programa simple de una partida directa en un PLC. Fíjense, en este laboratorio, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho, ¿cierto?, es hacer una partida directa utilizando una lógica cableada. A esto se conoce como lógica cableada. Y a esto, para hacer la partida de este mismo motor, he utilizado una lógica de control utilizando un PLC, ¿ya? Utilizando un diagrama ladder, ¿cierto?, para hacer la programación, que esto generalmente yo lo voy a hacer a través de algún software, ¿ya? Algún software para programar este PLC. Por lo tanto, cuando yo accione S2, inmediatamente, como S2 está conectado a la entrada de I1, ¿cierto?, se va a cerrar. Por lo tanto, al cerrarse I1, inmediatamente por este sector, ¿cierto?, por esta rama va a circular corriente hasta activarme Q1, y al cerrarse aquí Q1 me va a energizar KM2, y KM2, ¿cierto?, que está conectado al motor, me va a activar este motor, y este motor va a empezar a girar. Veamos entonces si es así. Entonces aquí tenemos partiendo nuestro motor, ¿cierto? Entonces vamos a presionar S2 y se dan cuenta acá, ¿cierto?, se acaba de energizar nuestro motor. Está energizada aquí no he accionado en este caso el control, ¿cierto?, el control manual, sino que he accionado el control automático, ya, entre paréntesis, de este motor, ya, y ahí tengo, ¿cierto?, mi contactor cableado, y en este momento, ¿cierto?, el motor está funcionando. Ahora, si yo quiero detenerlo, ¿cierto?, presiono S3 y ahí se detiene el motor, ¿cierto?, se detiene el proceso, ¿ya? Bien, entonces en este laboratorio nosotros hemos trabajado conociendo algunas características y aspectos, ¿cierto?, que tiene este programa llamado Cabecimo, ¿cierto?, que nos va a ayudar en el fondo a trabajar, ¿cierto?, en sistemas de control, ¿ya? En segundo lugar, he hecho esquemas de funcionamiento de una partida directa de un motor utilizando contactores, ¿ya?, contactos auxiliares y bobinas y contactores y motores, para explicar cómo sería el funcionamiento, ¿cierto?, de este sistema, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, he hecho un esquema, un programa, una programación en diagramas ladder, ¿cierto?, para poder activar de forma, utilizando el PLC, ¿cierto?, he podido accionar el motor, ¿ya? Esa sería la clase. Cualquier duda, consulta, ustedes me lo pueden hacer llegar a través de mi blog, ¿cierto?, que ahí usted puede dejar todas sus consultas, cosas que no pudiese haber quedado claro, ¿cierto? Estamos solamente, esta es la parte de laboratorio en donde nosotros activamos o hacemos alguna actividad. En este caso hemos hecho una actividad de conexionado, ¿cierto?, de un motor, de una partida directa de un motor, utilizando contactores, a esto le conocemos como lógica cableada, y utilizando un PLC, ¿cierto?, que en el fondo, ¿cierto?, es lo que vamos a utilizar para hacer partir diferentes elementos de un proceso de control. Eso entonces sería por mi parte. Gracias por toda su atención. Muchas gracias.